Movimiento en L, capítulo 24. Hola de nuevo, docentes con movimiento. Bienvenidos a Movimiento en L, un espacio dirigido a todos vosotros, docentes de español como lengua extranjera, que habéis decidido mover vuestras clases a otro nivel y lo habéis hecho pues mediante la enseñanza online. Que no os asuste el cambio de entrada, que me he modernizado un poquito. Y bueno, entre estas modernizaciones ya hemos dejado atrás esta promoción del curso. El curso sigue estando vigente para todos los que me escuchéis, pero hoy vamos a volver a otro moviconsejo. Y el consejo que os voy a dar en esta ocasión está explicado en forma de explotación didáctica a partir de una comprensión lectora. Comprensión lectora que, por cierto, vamos a hablar sobre cuentos breves, rápidos, fáciles de llevar en el aula y especialmente cuentos que nos van a hacer reflexionar. ¿Quién nunca ha leído un cuento? ¿O a quién nunca le han leído un cuento? Y además, como profesores, ¿quién no ha llevado un cuento a nuestras clases? Ya sean virtuales, ya sean presenciales. Y es que los cuentos son un formato narrativo breve, un formato narrativo que se lee rápido y un formato narrativo que, en definitiva, resulta bastante placentero en su lectura porque no ocasiona problemas y del cual, además, pues podemos extraer un mensaje moral, algo que en nuestras clases de L online ya os digo yo que es oro a nivel de fluidez oral, a nivel de interacción oral y sobre todo en unos estudiantes que están utilizando el español para explicar, para argumentar sus ideas, para describir lo que está leyendo y para relacionarlo con su propio mundo. Cuentos hay muchos, pero cuentos que nos hagan reflexionar y pensar no hay tantos. Me refiero a la colección de cuentos escritos por el terapeuta y psicodramaturgo argentino Jorge Bucay. Jorge Bucay tiene dos colecciones de cuentos, que son las que yo utilizo y llevo a clase, y de las cuales aquí os voy a explicar cómo podemos explotarlos. No son ni más ni menos que Cuentos para pensar y Recuentos para Damián. Antes de que me lance a explicaros cómo podemos explotar y utilizar estos cuentos en nuestras clases, vamos a hablar de las ventajas que conlleva llevar el cuento, este género narrativo, a nuestras clases de español. En primer lugar, el cuento desarrolla la competencia cognitiva de nuestros estudiantes. Pensad que el cuento tiene dos grandes focos, tiene dos planos. Tenemos un plano de la ficción. En el plano de la ficción, en el cual pues aparecen los príncipes, las princesas, los dragones, la bruja, el lobo, no es más que un medio para comunicar, para expresar, ya que este plano de la ficción en realidad transmite otro plano, que es el plano de la realidad. Cada uno de estos arquetipos, cada uno de estos valores, en el fondo están transmitiendo una representación en la realidad. Por lo tanto, a través de esta ficción, que traspasa la realidad, se extrae una lección moral, algo que nos ayuda a comprender el mundo y ayuda a nuestros estudiantes a entenderse a sí mismos. En segundo lugar, el cuento también desarrolla las capacidades emocionales, afectivas y expresivas. Detrás de todos estos arquetipos, valores, existen y presenta un cuento y que, como ya he dicho, origina esta identificación con estos arquetipos por parte del lector, se esconde una estructura reconocible. Las tramas, los personajes, las funciones del cuento son en general universales según la cultura y según diferentes edades. Además, también el cuento no solamente es algo reconocible por parte del lector, sino que además también conlleva una aproximación lúdica. En realidad, un cuento estimula la creatividad, estimula la reflexión y para nosotros, como profesores de español,
pues nos da un abanico muy amplio de postareas que podemos llevar pues en situaciones roleplay, que luego podemos llevar también en escenas teatralizadas, en diálogos, y que todo esto pues, como ya he dicho, conlleva este desarrollo de las capacidades emocionales, afectivas y expresivas. En tercer lugar, pues oye, un cuento no deja de ser una narración en la cual se utiliza el lenguaje. Por lo tanto, el cuento también desarrolla las capacidades lingüísticas. Pero, a diferencia de otros géneros narrativos, no se focaliza tanto en el lenguaje, sino en el significado. Lenguaje que, por cierto, pues se basa en la repetición de vocabulario, en la repetición del uso del diálogo, en la repetición de la fraseología, de fórmulas que utilizamos para abrir el cuento, para cerrarlo, y que no solamente son familiares en el estudiante, en su propia lengua, sino que además esta repetición pues hace que tarde o temprano el estudiante se familiarice con estos cuentos y este estrés, esta dificultad pues desaparezca. Y finalmente el cuento también produce el desarrollo de las capacidades socioculturales, de la competencia sociocultural. Detrás de todo cuento se reflejan aspectos socioculturales, se transmite una cultura, unos valores que, por cierto, crean actitudes positivas en nuestros estudiantes con el fin de que mejoren, con el fin de que sean mejores personas. ¿Y qué podemos decir de estas dos colecciones de cuentos? Bueno, la primera colección, que son Recuentos para Demián, se publica en el 94 y, a diferencia de la segunda, presenta una narración enmarcada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que presenta un hilo argumentativo, una trama principal que es la que se encarga de ir uniendo todos estos cuentos, que no es otra que Demián, que es un chico que va a un terapeuta, que no es otro que Jorge Bucay, y Jorge Bucay en su terapia pues decide utilizar la narración de estos cuentos. Yo en mis clases lo que hago es eliminar esta trama principal y me quedo con los cuentos de forma independiente, que es una estructura que sí que encontramos ya en Cuentos para Pensar del 97, que son pues una serie de cuentos independientes que no guardan ninguna relación entre ellos. Y lo que hago es coger un poquito de una colección, coger un poquito de la otra y las combino en mis clases. Todos estos cuentos, pues os recuerdo que guardan una lección moral, una lección que no es otra que una lección terapéutica y cuyo mensaje pues está relacionado con superar ciertos obstáculos que nos encontramos en la vida y, en definitiva, pues ser mejores seres humanos. Hagamos una pausa en el camino para movernos en otra dirección. De forma breve, no te voy a quitar mucho tiempo. Simplemente quiero recordarte que mi curso de planificación de clases TL online ya está disponible y lo tienes a tu disposición en mi blog, conmovimiento.com. Un curso que te va a ayudar a estructurar actividades como la que te estoy comentando, como estas comprensiones lectoras, dentro de una planificación y a secuenciarla con el resto de actividades para que no solamente mejores en tu actividad docente, sino para que además consigas impulsar tu negocio online de enseñanza de español como lengua extranjera, promocionando y proporcionando a tus estudiantes un servicio de calidad. Y ahora sí, ahora vamos con la explotación. Oye Sergio, ¿cómo explotamos estos cuentos que nos propones? Bueno, la explotación que os propongo es una explotación que se puede variar, se puede modificar y que seguro que a vosotros y a vosotras se os ocurren muchas más ideas. ¿A quién mandamos estos libros? Estos libros están dirigidos a un estudiante. Yo ahora mismo en mis clases online lo estoy haciendo con estudiantes de nivel A2 final, es decir, estudiantes que están muy cerca del nivel B1, pero creo que si tenemos que buscar algún nivel específico se puede sacar mucho más rendimiento y hay mucho más juego con niveles intermedios B1, B2, con los cuales que, por cierto, claro que habrá que hacer algún tipo de modificaciones a subir el nivel o mandar más cuentos, más cantidad de cuentos para un nivel u otro según el grado de dificultad.
La explotación tiene tres partes. Tiene una parte que se realiza fuera del aula, una parte que se realiza durante el aula y luego una postareas que, como siempre, para aquellos que me habéis leído en mi blog, yo siempre digo que son optativas. ¿Qué realizamos fuera del aula? Bueno, en primer lugar, como profesores tenemos que elegir cuántos cuentos van a formar parte de los packs que vamos a mandar para leer. Yo calculo que entre 3 y 6 cuentos es una buena cantidad. Pensad que son cuentos breves de 1 a 2 páginas. Un factor determinante a la hora de escoger esta cantidad de cuentos pues es el nivel de los estudiantes o la cantidad de clases que conciertan con nosotros, contratan a la semana. No es lo mismo un estudiante que lo vemos una vez a la semana que un estudiante que lo vemos 3. A mí personalmente siempre me gusta enviarlos para el fin de semana, es decir, el último día en el que veo a ese estudiante. Entonces hay que enviarlo pues con una tarea. Hay muchas tareas para enviar un cuento o para realizar este tipo de lectura. Yo tengo 2 y son las 2 que he utilizado durante mis clases. Por una parte les digo que lo lean y que luego resuman cada cuento con una palabra. Una palabra que nace pues de un cuento que, como ya he dicho, esconde un mensaje moral. Por lo tanto, normalmente este tipo de palabras tienen que ver con sentimientos, emociones, valores o bien otro tipo de tarea que le puedo mandar es no darle la libertad de que él o ella escoja la palabra, sino darle nosotros un listado de palabras. Con esas palabras, pues simplemente lo que tendrían que hacer sería relacionar 1, 2, dependiendo de su opinión, con el cuento que tuviesen que leer. Un listado de palabras que a nosotros nos interesan para nuestras clases, ya sea pues para ampliar el vocabulario, ya sea porque es un vocabulario que vamos a tratar en futuras sesiones de clase, etc. Ellos en casa lo leen y una vez que lleguemos a clase ya tienen pues la tarea hecha, ya tienen esas palabras identificadas o escritas y de lo que se trata pues es de pedirles por qué han decidido utilizar esas palabras o por qué han escogido esas palabras, ¿no? Entonces se pasa a un primer momento de argumentación en el que el estudiante pues justifica la elección de esas palabras. Una argumentación pues que está relacionada con su vida, porque en esa argumentación no solamente va a tratar aspectos del cuento, sino que los va a relacionar con aspectos de vivencias personales, ya sean propias, ya sean de sus amigos, de su familia. Y en definitiva lo que nos vamos es acercando a una práctica comunicativa. Una práctica comunicativa que es, ante todo, significativa y relevante para el estudiante. No solamente tiene una apariencia de mundo real, es decir, estos arquetipos, estos personajes, estas tramas tienen o calan en la realidad, en las vivencias personales de un ser humano del siglo XXI, sino que además pues son relevantes para el estudiante, son significativas. Son una serie de hechos, de personajes, de acciones que suceden en el cuento que se traspasan a las vivencias personales del mundo interior del estudiante. Mundo interior que siempre viene con él y que nunca hay que olvidar que cuando un estudiante concierta una clase y está en nuestras clases, pues viene con una serie de intereses, de vivencias personales, de experiencias que son también importantes en clase y tenemos que saber utilizarlas en beneficio de su aprendizaje para el español. Y luego ya, finalmente, podemos llevar a cabo una serie de postareas. Una serie de postareas que a mí particularmente me interesan centrarlas en el lenguaje y no tanto en el significado. Son una serie de postareas pues, que podemos llevar en el aula o bien como deberes en la próxima clase. Por ejemplo, a mí se me ocurren pues si no lo hemos hecho, pues eliminar estas palabras, es decir, dejarles que sean ellos los que improvisen el vocabulario. Podemos decirles que escriban un final diferente según un matiz, según sea un matiz amoroso o según sea un final de terror, etc. Podemos decirle, pues, si tenemos una clase en tándem o una clase en grupos, podemos hacer una actividad de cadáver exquisito, que cada uno pues vaya escribiendo una línea y vamos cambiando los textos, algo que es muy sencillo de hacer en nuestras clases online, con un chat, por ejemplo, o con varios chats. Podemos decirle, pues, proponerle ciertas hipótesis con condicionales. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, la princesa, pues, no hubiese conocido al caballero u otra cosa? Podemos también, por ejemplo, llevar a cabo cuentos parciales, ¿no? Podemos fragmentar los cuentos y darle, pues,
un principio, un inicio, un nudo, y ellos tendrían que imaginarse la parte que falta. O también, si queremos cumplir uno de estos objetivos de desarrollo emocional, expresivo, podemos llevar a cabo pues actividades de roleplay o actividades de teatralización a partir del cuento. En conclusión, ya lo hemos visto, son cuentos a los que más de uno de nuestros estudiantes pues les vamos a ahorrar una sesión de psicólogo, que están muy caras, y que les vamos a permitir pues desarrollar su mundo interior, expresarlo utilizando el cuento como excusa, pero utilizando el español como vía de expresión. Y para terminar, os animo a que llevéis estas dos colecciones de cuentos a vuestras clases virtuales. Quiero que me digáis qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué modificaciones habéis realizado, porque recordad que todo el material que encontraréis tanto en mi blog como el material que anuncio a partir de este podcast es material que yo os ofrezco, os regalo, para que luego vosotros adaptéis a vuestras clases, a vuestros estudiantes y, en resumen, a vuestras planificaciones y a vuestra tarea como docentes de español online. Nos vemos la próxima semana con más movimiento.